Los agentes en el este de Washington cerraron esposas de acero alrededor de las muñecas de Rain Brown. En segundos, el alegre arcoíris de Alaskan Bush People se convirtió en la siguiente reclusa, fichada por robo y daños maliciosos junto a su nuevo esposo, Josiah Lawton. Los fanáticos se quedaron sin aliento. ¿Cómo terminó la suave hija que citaba las escrituras tras las rejas? ¿Qué tormenta oculta la empujó de un refugio en el bosque a un bloque de celdas fluorescente? Sigan atentos, porque el veredicto final se acerca, y los primeros indicios no son buenos. Tormenta en el horizonte. Los susurros se esparcieron por los foros de fanáticos. ¿Rain arrestada? Eso no puede ser real. Sin embargo, la hoja de detención no mentía. ¡Feliz Navidad! Catherine Raindrop Brown, más conocida como Rain Brown, figuraba en la lista, enfrentando cargos por robo en primer grado, daños maliciosos en primer grado y allanamiento en segundo grado. En algún punto entre su publicación de boda en Instagram en 2025 y los documentos del 11 de abril, la hija menor del clan más rudo de Discovery Channel cruzó un umbral legal que los espectadores jamás imaginaron. Pocos forasteros comprenden lo lejos que está North Star Ranch del pavimento. Construida tras un incendio forestal que arrasó con la propiedad original, la finca en Washington fue el último sueño de Billy Brown antes de su ataque fatal. Él imaginó un enclave donde sus 7 hijos pudieran sanar, criar futuros nietos y preservar la vida en el bosque de Alaska. En los años siguientes, cada Brown ha intentado honrar esa directiva. Gap plantó manzanos jóvenes, Noah instaló un sistema solar de agua, Bear talló senderos para sus hijos. Pero Rain, quien alguna vez partía leña con alegría adolescente, se volvió repentinamente silenciosa. Fuera de cámara, solía publicar mensajes de gratitud, citando salmos entre selfies con cachorros. Después de la muerte de Billy y la cancelación del programa en 2022, el contenido de Rain se volvió críptico. Un pie de foto en febrero de 2024 decía: "Cuando el cielo se rompe, te rompe a ti primero". Los fans se preocuparon, pero muchos lo atribuyeron al duelo. Nadie anticipó cargos por robo iluminando las pantallas de los tribunales. Lo que ocurrió dentro de esa cabaña cerrada junto al lago, cerca de Tonasket, permanece enterrado en una declaración jurada sellada. Los investigadores alegan entrada forzada, cristales antiguos destrozados y daños a la propiedad que superan los $25,000. Los seguidores afirman que la estructura estaba medio abandonada y que Rain fue allí en busca de papeles que le correspondían. Un rumor sostiene que la cabaña pertenecía a su exrepresentante, la misma persona a quien más tarde acusó de haberle robado $43,000. Sea cual sea la verdad, su arresto sacudió la marca de vida salvaje que Billy pasó décadas construyendo. Los ejecutivos de Discovery emitieron una declaración de una sola línea: "Estamos monitoreando la situación". Los patrocinadores de las reposiciones pausaron sus promociones. Los tabloides no tardaron en escribir titulares, llamándolo el veredicto final sobre el mito de la inocencia del bus. Mientras tanto, Rain y Josiah esperaban en una celda del condado, con la cabeza agachada bajo tubos parpadeantes que olían a cloro y arrepentimiento. En línea, se formaron dos bandos de la noche a la mañana. Uno citaba sus publicaciones devotas, insistiendo en que Rain no tenía mala intención. El otro sacaba a relucir clips donde ella desafiaba las reglas de Billy, argumentando que una rebelión reprimida finalmente había estallado. Entre ellos surgía una tercera perspectiva. El dolor, la fama y las deudas pueden distorsionar el juicio de la misma manera que una noche polar distorsiona el tiempo. Para el amanecer del 14 de abril, la pareja quedó en libertad bajo palabra, pero el golpe a la reputación de Ran ya se sentía permanente, como una grieta en el hielo del río que nunca vuelve a sellarse por completo. En TikTok, ediciones llorosas de las canciones de fogata de Ran chocaban con memes sarcásticos que mostraban a un oso caricaturesco tras las rejas. Una petición en change.org exigiendo financiamiento para su defensa alcanzó 10,000 firmas en 24 horas, pero una cantidad similar de personas cancelaron su suscripción, murmurando que los Brown ya habían agotado su bienvenida desde que los maratones de repeticiones terminaron a fines de 2022, dejando decepcionados a muchos fans. Lo que siguiera sería cualquier cosa menos tranquilo. Raíces en lo salvaje. Mucho antes de los expedientes judiciales y las esposas, el mundo de Rain Brown se medía por los anillos de los árboles y el hielo del río.
Llegó una gélida mañana de noviembre de 2002, la última chispa en la prole de 7 hijos de Billy y Amy Brown. En lugar de nanas, escuchaba motosierras devorando vigas de cabañas, y en lugar de vecindarios suburbanos, gateaba sobre troncos cubiertos de musgo en los fiordos brumosos del sureste de Alaska. Las cámaras de Discovery encontraron a los Brown cuando Rain tenía 11 años. Los productores esperaban un espectáculo de supervivencia. Tropezaron con una historia de amor complicada entre una familia y la tierra. Alaskan Bush People se estrenó en mayo de 2014, y la sonrisa dentuda de Rand se convirtió instantáneamente en un símbolo de inocencia. Partía leña del doble de su tamaño, hablaba con un toque de floritura shakespeariana y deslizaba oraciones rápidas en cualquier momento de silencio. Los espectadores la adoptaron como el corazón palpitante de la serie, la hermana que se negaba a decir malas palabras incluso con congelación en los dedos. Una vez cosió retazos de franela vieja para hacer vestidos de muñeca, convencida de que cada hilo sobrante merecía una segunda aventura. Pero la fama tiene un peso extraño. Los calendarios de rodaje reemplazan a las estaciones. La privacidad se evaporó más rápido que el agua del arroyo sobre una parrilla de fogata. Mientras sus compañeras publicaban selfies en el baile de graduación, Rain subía vídeos cargando piezas de alce bajo la aguanieve. Decía que no le importaba, hasta que en 2018 escribió en Instagram: "Algunos días, el barro se siente hasta los tobillos en mi alma". Emergieron tensiones adolescentes, peticiones de maquillaje comprado en tiendas, batallas con trolls que acusaban a la familia de fraude, susurros de que Rain podría huir a la universidad. Billy creía que las dificultades forjaban el carácter. Amy, luchando contra el cáncer de pulmón, creía que la fe vencía la desesperación. Entre esas dos estrellas polares, Rain intentaba encontrar su camino. Vio a Matt y Joshua luchar contra la adicción y los paparazzi. Vio a Bertie contemplar una cirugía que podía costarle la maternidad, y vio a los productores presionar por más drama cada temporada. La línea entre documental y actuación se desdibujó, hasta que incluso compartir un amanecer parecía un guión. Cuando Billy murió en febrero de 2021, la brújula del programa se descontroló. El rating bajó. Discovery recortó presupuestos. Después de la temporada 14 de enero de 2022, la serie terminó discretamente. Rain, entonces de 19 años, enfrentó el mundo moderno sin el equipo de cámaras que había sido como sus compañeros de clase. Publicó Adiós para siempre, bajo una foto de la cabaña Brown Town sepultada en nieve, una despedida críptica que muchos asumieron significaba una vida urbana. Pero en cambio, siguió a su familia al norte, a las tierras altas de Okanagan en Washington, ayudando a reconstruir el rancho North Star. La utopía sin conexión a la red es costosa. El seguro apenas cubrió la madera calcinada. Las regalías por retransmisiones disminuyeron. Contratos que alguna vez valían $500,000 por episodio desaparecieron de la noche a la mañana. Para fines de 2023, Rain comenzó a tomar turnos de mesera en un restaurante rústico cerca de Chelan, donde conoció al chef principal Josiah Lowten. Tatuajes, ingenio rápido y una costumbre de bendecir cada plato antes de que saliera del pase. Se conectaron por pastillas y hash browns. En pocos meses, eran inseparables, tallando iniciales en corteza de pino ponderosa y prometiéndose que, pase lo que pase, nunca cambiarían la simplicidad por el cinismo. Esas promesas ahora serán puestas a prueba en un tribunal abierto, lejos del bosque silencioso donde floreció su romance. El arresto de Rain Brown conmociona al país. ¿Qué ocurrió? El 11 de abril de 2025, Rain Brown, la hija menor de la famosa familia del programa Alaskan Bush People, fue arrestada junto a su esposo, Josiah Lowten, en el condado de Okanogan, Washington. Los cargos eran graves: robo en primer grado y daños maliciosos en primer grado, ambos delitos graves. Además, Rain enfrentó un cargo separado de allanamiento ilegal en segundo grado, considerado un delito menor grave. Según los informes policiales, Rain y Josiah fueron acusados de entrar ilegalmente en una propiedad privada sin permiso y causar daños significativos a la propiedad. Aunque los detalles específicos del incidente, como la identidad del dueño de la propiedad, la magnitud del daño o lo que ocurrió exactamente dentro de la residencia, no se han hecho públicos, fuentes policiales confirmaron que los cargos se basan en pruebas recogidas en el lugar y testimonios de testigos. El arresto provocó un gran impacto en el mundo de la televisión de realidad. Durante años, se la había retratado como la hija inocente y centrada de la ruda familia Brown, sobreviviendo fuera de la red en condiciones extremas. Verla esposada, enfrentando cargos penales serios, fue un giro impactante para los fanáticos que la vieron crecer en la televisión nacional. Después de ser ingresados en la cárcel del condado,
Rain y Josiah pasaron 3 días detenidos. El 14 de abril de 2025, ambos fueron liberados sin tener que pagar fianza. Una decisión que levantó cejas. Algunos especularon que su liberación indicaba que los cargos podrían ser menos graves de lo que se temía inicialmente, mientras que otros argumentaron que reflejaba sus antecedentes limpios. Aún así, se les ordenó comparecer en una fecha futura ante el tribunal para enfrentar formalmente los cargos. La reacción pública fue rápida y dividida. Mientras algunos fanáticos salieron en defensa de Ran, expresando su incredulidad ante la posibilidad de que ella estuviera involucrada en algún crimen, otros señalaron que su comportamiento público cada vez más errático. En los últimos años insinuaba luchas personales más profundas. Este preocupante incidente marcó una caída dramática y muy pública para Rain Brown, empujando sus batallas privadas al centro del escrutinio mediático. Durante semanas, hubo pocas noticias oficiales sobre su caso, solo rumores y especulaciones entre los fanáticos. Pero hace apenas 2 minutos, todo cambió. Surgieron actualizaciones de última hora que confirman que la situación ha tomado un giro dramático y desgarrador. Lo que ocurrió a continuación dejó a los fanáticos de todo el mundo atónitos y generó aún más preguntas dolorosas sobre el verdadero rumbo de la vida de Rain Brown. El impactante arresto de Rain es solo el comienzo de una historia mucho más profunda. Una historia moldeada por años de batallas emocionales ocultas que pocos llegaron a comprender realmente. Una larga lucha con la salud mental. Mucho antes de su arresto, ya habían comenzado a aparecer señales preocupantes en la vida de Rain Brown. Debajo de la cara sonriente que los espectadores conocían de Alaskan Bush People, libraba silenciosamente luchas serias de salud mental que solo empeoraron con el tiempo. Como la más joven de la familia Brown, Rain enfrentó una enorme presión desde muy temprana edad. Creció aislada del mundo exterior, viviendo en condiciones extremas para las cámaras de la televisión. Aunque este estilo de vida parecía aventurero y emocionante para los espectadores, detrás de escena, tuvo un alto costo emocional. En 2018, con solo 15 años, Ran se abrió valientemente con sus seguidores, admitiendo que luchaba contra una depresión profunda. Reveló que había comenzado terapia para buscar ayuda y enfrentar sentimientos abrumadores de tristeza, soledad y confusión sobre su lugar en el mundo. En Instagram, las publicaciones de Ran se volvieron cada vez más emocionales y crípticas, a veces haciendo referencia a sentirse perdida o incomprendida. Los fanáticos se preocuparon cuando comenzó a hablar sobre sus luchas internas, incluso refiriéndose a sí misma en una ocasión como un alma perdida. En ocasiones, Ran desaparecía de las redes sociales durante semanas o incluso meses sin explicación, alimentando la especulación sobre su estado mental. Personas cercanas a la familia compartieron más tarde que Ran experimentaba episodios recurrentes de depresión, agravados por las crecientes responsabilidades que enfrentaba mientras aún trataba de encontrar su rumbo como joven adulta. Viviendo entre dos mundos, las duras exigencias de la vida fuera de la red y las expectativas de la fama televisiva, quedó emocionalmente fracturada y a menudo aislada de sistemas tradicionales de apoyo como amigos de la escuela, consejeros y mentores. Ran intentó enmascarar su dolor a través del arte, la poesía y afirmaciones positivas en sus redes sociales, pero bajo sus publicaciones inspiradoras, a veces se deslizaban mensajes más oscuros. En una publicación, habló sobre usar una sonrisa como armadura, insinuando la enorme carga emocional que llevaba tras puertas cerradas. Las batallas de salud mental rara vez son simples, y para muchos que han seguido de cerca el camino de Ran, se cree que sus largos años de lucha interna pueden haber erosionado su capacidad para tomar decisiones acertadas o buscar ayuda cuando más la necesitaba. Algunos observadores sienten que su sufrimiento silencioso desempeñó un papel devastador en la serie de malas decisiones que finalmente la llevaron a ser arrestada. Lo que para los demás parecía una caída repentina en desgracia, puede haber sido, a los ojos de muchos, el trágico desenlace de años de dolor no resuelto, creciendo en silencio bajo la superficie, y a medida que sus luchas emocionales se profundizaban, enfrentaba nuevos puntos de quiebre que la empujaban aún más por un camino que ya no podía controlar. La muerte de Billy Brown. En febrero de 2021, Rain Brown sufrió un golpe devastador que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Su padre, Billy Brown, el querido patriarca de la familia del programa Alaskan Bush People, murió repentinamente a los 68 años tras sufrir una convulsión fatal. En el rancho North Star de la familia, en Washington, Billy no era solo el padre de Rain, era su roca, su brújula moral y su base emocional.
A lo largo de su vida, Rain describió abiertamente a su padre como su héroe y mejor amigo, alguien que la había guiado a través de los desafíos únicos de crecer aislada del mundo moderno. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en la familia Brown, pero para Rain, fue una catástrofe que cambió su vida. En las semanas posteriores a su muerte, el dolor de Rain era visiblemente profundo. Publicaba mensajes desgarradores en Instagram, admitiendo ante sus seguidores que se sentía completamente perdida sin él. En una publicación emotiva, escribió: "Ya no sé quién soy sin ti". Compartió fotos de atardeceres y paisajes naturales, usándolos como metáforas de pérdida, soledad y la búsqueda de sentido en un mundo que de repente se sentía desconocido e inseguro. Los fanáticos notaron rápidamente un cambio drástico en su comportamiento. Rain se alejó del foco público, limitando sus apariciones en el programa de telerrealidad de la familia y tomando largas pausas en las redes sociales. Antes una presencia enérgica y vibrante, se volvió sombría y retraída. Personas cercanas a la familia confirmaron más tarde que Rain había estado enfrentando oleadas de depresión profunda, luchando por encontrar una razón para seguir adelante tras la pérdida del hombre que siempre había sido su ancla emocional. La muerte de Billy también alteró toda la dinámica familiar. Como líder y tomador de decisiones, Billy había mantenido unida a la familia durante innumerables dificultades. Sin él, las tensiones entre hermanos salieron a la luz de manera más evidente, y la imagen sólida que antes proyectaban comenzó a fracturarse. Para Rain, quien ya lidiaba con batallas emocionales personales, el colapso del apoyo familiar hizo su situación aún más precaria, dejándola a la deriva justo en el momento en que más necesitaba estabilidad. Muchos que han seguido la trayectoria de Rain creen que la muerte de Billy desencadenó un devastador efecto dominó en su vida. Sin su guía y protección, Rain se volvió más vulnerable a influencias negativas, malas decisiones e inestabilidad emocional. Le costaba establecer límites, distinguir a los verdaderos amigos de los oportunistas y encontrar su propia identidad fuera de la imagen pública cuidadosamente construida por su familia. Estas vulnerabilidades, al no ser atendidas, eventualmente la llevarían por un camino peligroso, culminando en los problemas legales que ahora dominan los titulares. Lo que hizo que el duelo de Rain fuera aún más difícil de sobrellevar fue la naturaleza pública de su luto. Lidiar con el dolor en privado ya es bastante difícil, pero para Rain, cada paso que daba era examinado minuciosamente por fans y críticos por igual. Cada publicación críptica, cada ausencia, cada arrebato emocional era analizado y juzgado, lo que la hacía sentir aún más expuesta, aislada e incomprendida. Ese aislamiento, muchos creen, la empujó aún más por un camino de decisiones desesperadas y confianza mal depositada. Todavía lidiando con un dolor abrumador y buscando algo o alguien a quien aferrarse, Rain pronto recurrió a uno de los pocos lugares donde creía poder encontrar consuelo. Una nueva relación que acabaría siendo una de las decisiones más controvertidas y decisivas de su vida. El matrimonio de Rain bajo el microscopio. Tras la muerte de Billy Brown, Rain Brown buscaba desesperadamente estabilidad, compañía y refugio emocional. Aislada de gran parte de su familia, abrumada por el dolor y luchando con sus propias batallas de salud mental, encontró consuelo en una relación que rápidamente se volvió seria. Su vínculo con Josiah Lourten. Se sabe muy poco públicamente sobre Josiah Lourten. No es una celebridad, ni un experto en supervivencia, ni una figura televisiva. A diferencia de la imagen ruda que muchos fans asociaban con los Brown, el pasado de Josiah permanece en gran medida privado, lo que ha generado muchas especulaciones. Lo que está claro es que Josiah se convirtió en una figura central en la vida de Rain. En su momento de mayor vulnerabilidad, un periodo marcado por trastornos emocionales, lazos familiares fracturados y escrutinio público. La relación de Rain y Josiah se desarrolló en gran medida lejos de las cámaras. A diferencia de otras etapas de su vida, Rain eligió mantener muchos detalles de su matrimonio en privado. Rara vez publicaba sobre Josiah, y cuando lo hacía, las apariciones eran breves y cautelosas. Algunos fans interpretaron esta privacidad como una señal de amor verdadero, Rain protegiendo algo sagrado. Otros, sin embargo, expresaron su preocupación, temiendo que el aislamiento de Rain y su trauma no resuelto la hicieran susceptible a vínculos poco saludables. En 2024, Rain confirmó que se había casado en silencio con Josiah Lourten. El anuncio sorprendió incluso a los fans de toda la vida. Notablemente, ninguno de los hermanos de Rain asistió a la boda, una revelación que generó serias preguntas sobre las divisiones internas de la familia. El matrimonio de Rain parecía simbolizar un cambio más profundo. Una joven rompiendo con las tradiciones y expectativas de su familia,
buscando independencia, pero quizás haciéndolo desde un lugar de profundo dolor emocional en lugar de empoderamiento. Personas cercanas a la situación describieron más tarde el estilo de vida de Rain y Josiah como de subsistencia, viviendo una vida de supervivencia ruda, pero sin el apoyo financiero y de producción que alguna vez proporcionó el Alaskan Bush People. Según se informa, la pareja tenía dificultades económicas, mudándose con frecuencia entre residencias temporales y dependiendo de trabajos ocasionales para subsistir. Personas cercanas insinuaron que las tensiones financieras, combinadas con la fragilidad emocional persistente de Rain, crearon un ambiente tenso e inestable. Cuando Rain y Josiah fueron arrestados en abril de 2025 por robo, alteración maliciosa y allanamiento de morada, muchos observadores conectaron de inmediato los problemas personales de Rain, las presiones de su nuevo matrimonio y las decisiones que llevaron a su caída. Para algunos, el vínculo de Rain con Josiah parecía un salvavidas en sus momentos más oscuros, pero con el tiempo, puede haber evolucionado en otra fuente de inestabilidad, en lugar de la base sólida que tanto necesitaba. Ahora, con los impactantes desarrollos recientes relacionados con el caso legal de Rain, las preguntas sobre su relación con Josiah solo se han intensificado. ¿Fue él un compañero que le brindó amor y apoyo en sus años más difíciles? ¿O su vínculo, forjado en el dolor y la desesperación, aceleró finalmente la espiral de Rain hacia la crisis? Tras su arresto, Rain Brown finalmente rompió el silencio y no señaló con el dedo a extraños, sino a alguien en quien alguna vez confió profundamente, su exrepresentante. La respuesta pública de Rain encendió aún más la controversia. Las acusaciones contra su representante, la amarga lucha de Rain por su reputación. Después de pasar 3 días en la cárcel tras su arresto en abril de 2025, Rain Brown fue liberada sin fianza, pero antes de su próxima comparecencia ante el tribunal, finalmente decidió romper su silencio, y su mensaje sorprendió a todos. En lugar de disculparse o explicar los cargos en su contra, acudió a Instagram para acusar a un exrepresentante de traición, robo y falsas acusaciones. En una publicación sentida y emotiva, Rain afirmó que un ex-manager, alguien en quien alguna vez confió para manejar su carrera y sus finanzas, no solo le había robado, sino que ahora estaba orquestando su caída al acusarla falsamente de crímenes que ella insiste en que no cometió. Rain escribió: "Me duele el corazón que mis arcoíris hayan decidido creer las mentiras de mi antiguo representante, quien me robó $43,000 y me maltrató, en lugar de tal vez pensar, oh no, ¿quién está diciendo esto sobre Rain? No, wow, qué pérdida". Continuó suplicando a sus seguidores que esperaran a escuchar su versión de los hechos. "Me duele profundamente el corazón. Dicho esto, espero que se queden para escuchar mi lado de la historia". Rain también publicó un poderoso versículo bíblico junto a su declaración para reforzar su súplica por comprensión y justicia. "No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados". A través de sus palabras, Rain dejó claro que creía que la pesadilla legal que ahora enfrentaba no era el resultado de sus propias acciones, sino un ataque calculado por parte de alguien que ya la había dañado profundamente en el pasado. Pintó un cuadro de traición, robo y abuso emocional, y se retrató a sí misma como una joven que fue engañada una vez más por personas en las que había confiado durante sus años más vulnerables. Las reacciones de los fanáticos estuvieron fuertemente divididas. Algunos corrieron en defensa de Rain, argumentando que había sido ingenua y explotada desde joven, especialmente después del colapso emocional que sufrió tras la muerte de su padre. Simpatizaban con sus declaraciones, creyendo que había sido el blanco de un ex asociado manipulador que sabía cuán frágil era. Otros vieron la declaración de Rain con escepticismo. Algunos se preguntaron si culpar a su manager era un intento de desviar la responsabilidad de sus propias acciones. Señalaron que los cargos legales no se presentan a la ligera y se preguntaron si Rain estaba tratando de cambiar la opinión pública antes de su fecha en la corte. Independientemente de la postura de los fans, algo era seguro: el estallido de Rain Brown en Instagram convirtió su silencioso problema legal en una batalla pública total por su reputación. Ya no se trataba solo de los cargos por robo, se había convertido en una historia más profunda de traición, manipulación y colapso emocional. Pero las acusaciones de Rain contra su ex-manager eran solo parte de la historia. A medida que la atención crecía, comenzaron a surgir detalles inquietantes desde dentro de su propia familia, revelando grietas, conflictos y traiciones que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Fracturas familiares. Mientras Rain Brown lidiaba con problemas legales y acusaciones de su exrepresentante, otra dolorosa ruptura se gestaba mucho más cerca de casa, dentro de su propia familia. Mucho antes de su arresto en 2025,
ya comenzaban a aparecer signos de profundas fracturas entre Rain y sus hermanos, revelando un lado de la familia Brown que rara vez se veía en televisión. En agosto de 2024, el hermano de Rain, Noah Brown, y su esposa, Rain, la cuñada, presentaron una petición de orden de protección contra ella en el Tribunal del Condado de Kanagan. Las acusaciones eran profundamente perturbadoras y pintaban una imagen de una relación familiar en grave deterioro. Según documentos judiciales, Noah acusó a Rain de acoso, hostigamiento y abuso de sustancias, afirmando que su comportamiento había escalado al punto de poner en riesgo la seguridad de su familia, particularmente la de sus dos hijos pequeños, Ilaiche y Adam. Entre las acusaciones específicas, Noah alegó que Rain tenía un patrón de amenazas maliciosas e intencionales, y afirmó que existía una amenaza de violencia, incluida la presencia de un arma de fuego o arma blanca, lo que causaba una angustia emocional considerable. Aún más alarmante, afirmó que Rain había estado usando cocaína y metanfetaminas, además de consumir alcohol, y alegó que en una visita en diciembre de 2023 incluso le ofreció cocaína a su madre, Amy Brown. Se mencionaron dos incidentes particularmente escalofriantes en la petición de Noah. En un episodio, durante la grabación de Alaskan Bush People en julio de 2022, Noah recordó estar en un ascensor con Rain cuando ella supuestamente dijo: "Mi vida sería mucho más fácil si tú estuvieras muerto. Si tan solo no me atraparan. Creo que mi pistola está en mi cuarto". En otro incidente, en mayo de 2023, Rain supuestamente se alteró mientras intentaba transportar un caballo desnutrido. Noah afirmó que Rain le gritó: "Solo cállate, no necesitamos tu ayuda. Prefiero que el caballo muera antes que escucharte a ti. Yo misma le quitaré la vida. Ahora ve a esperar en tu camioneta o iré a buscar mi arma ahora mismo". Se informó que el caballo murió al día siguiente. Citando estos incidentes como evidencia de amenazas crecientes e inestabilidad, la petición de Noah buscaba prohibir que Rain contactara a su familia y exigía que entregara todas las armas de fuego, incluyendo 2 pistolas, rifles semiautomáticos y escopetas. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones alarmantes, el tribunal negó la orden de restricción temporal. El juez citó la falta de pruebas inmediatas y problemas procesales, señalando que los incidentes descritos eran demasiado antiguos o estaban insuficientemente documentados como para justificar una protección de emergencia. En respuesta a la denuncia, Rain no guardó silencio. Acudió a Instagram para expresar su frustración ante lo que consideraba expectativas poco realistas y críticas por parte del público, y posiblemente de su propia familia. Rain criticó la idea de que la gente prefería una versión pulida y sanitizada de ella en lugar de aceptar su verdadero yo, imperfecto. Escribió: "La publicación de Rain adoptó un tono de desafío y resentimiento. Dejó claro que no se conformaría con las expectativas de los demás sobre lo que debería ser. Incluso insinuó que había más en la situación de lo que los externos sabían, sugiriendo que su versión de los hechos aún no se había contado. Insinuó una revelación futura, escribiendo: si esa frase te ofendió y te preguntaste ¿qué le pasó a ella? Sigue haciéndote esa pregunta. Tal vez algún día lo contaré". Para muchos, estas acusaciones resurgidas por parte del hermano de Rain comenzaron a darle más credibilidad a los cargos recientes de robo que ella enfrentaba. Su pasado ya no se veía como una simple rebeldía juvenil o malentendidos familiares. Ahora se enmarcaba como un patrón de comportamiento cada vez más inestable e imprudente. También comenzaron a surgir dudas sobre la publicación de Rain en Instagram, donde culpaba a un ex representante de haberla tendido una trampa, mientras que algunos seguidores leales seguían creyendo en su versión de los hechos. Un número creciente de fanáticos y observadores se preguntaba si Rain realmente podría haber cometido los delitos de los que se le acusaba. Como comentó bruscamente un fanático, si Rain realmente hizo todo lo que su hermano la acusó de hacer, entonces ya no es la dulce luz brillante que vimos en la televisión. No es ninguna santa. Todo esto grita culpable. Otro escribió: a estas alturas, es difícil creer que Rain sea inocente. No recibes tantas acusaciones de tu propia familia, si no hay algo de verdad detrás de ello. Y justo cuando parecía que la situación de Rain no podía empeorar, una noticia de última hora confirmó que su destino estaba sellado y que las consecuencias eran incluso más devastadoras de lo que los fanáticos temían. Si te apasiona la vida real de personas que viven de forma dura y auténtica, desde los pantanos de Luisiana hasta lo más remoto de la naturaleza salvaje de Alaska, entonces has encontrado tu lugar. Este canal está dedicado a todo lo que amas de programas como Swamp People, Alaskan Bush People, Mountain Men y muchos más. Nos sumergimos en lo más profundo del drama,
El peligro, el estilo de vida y las historias no contadas detrás de los personajes más legendarios de la televisión de realidad. Desde cacerías de caimanes y trampas hasta secretos de supervivencia y vida fuera del sistema. Te traemos actualizaciones, información detrás de cámaras, momentos emotivos y las noticias más recientes que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que no solo mires, sé parte del viaje. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización del mundo de estas leyendas que viven al límite. Ya sea una noticia de última hora, novedades familiares, controversias o momentos inolvidables, aquí lo encontrarás todo. Este canal está hecho por fans, así que hagamos crecer juntos esta increíble comunidad. Comenta tus pensamientos, comparte tus momentos favoritos y quédate con nosotros, porque la vida salvaje nos llama. Y las mejores historias están por venir. Suscríbete ahora y únete al lado salvaje de la televisión real.